Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía, aprovechando las noticias de la actualidad. Y hoy, amigos, tenemos que tratar, pues, uno de los gravísimos problemas, el problemón que tiene España ahora y que tendrá en el futuro, pero del que, curiosamente, nadie habla. No hay ningún político que hable del problemón que tenemos con las pensiones públicas. El sistema público de pensiones en España es absolutamente insostenible. Los políticos, al menos los más avezados, los mínimamente informados, lo saben. Otros ni siquiera saben que el problema está en el sistema público de pensiones. Ni siquiera entienden cómo funciona el sistema público de pensiones. Sí, lo que oís. En España, en el Congreso, en el Senado, hay políticos, especialmente los de izquierdas, como no, que no tienen ni pajolera idea de cómo funciona la seguridad social y el sistema público de pensiones. Pero los hay también que lo saben y lo ocultan. No dicen cuáles son las consecuencias de mantener este sistema en pie. Un sistema que hace aguas por todos lados. Un sistema que nos condena a pagar cada vez más impuestos a cambio de recibir una pensión cada vez menor. En España estamos condenados a ser machacados fiscalmente para, a cambio, recibir una pensión que en el futuro será mucho más baja que la actual, queramos o no. Pues bien, para contar las verdades del barquero, esas que no te cuentan los políticos ni los medios de comunicación, vamos a abordar en este programa las claves del sistema público de pensiones, sus problemas, hacia dónde vamos y, sobre todo, lo importante, lo relevante. ¿Hay solución? Y en tal caso, ¿cuál sería esa solución? Y como siempre, de la mano de los mejores expertos. Así que si estáis preparados, arrancamos. Bueno, amigos, vamos a hablar de pensiones públicas, pero sobre todo de soluciones. Y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo, además de experto, que ya no es la primera vez que está aquí con nosotros presencialmente, es la segunda. Daniel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues muy bien y encantado. Yo siempre que estoy aquí a tu lado, muy bien, muy bien. Mejor imposible. Además, la última vez que estuviste con nosotros, también hablamos de este tema, de las pensiones públicas, porque hicisteis un informe maravilloso, espectacular en la Universidad de las Hespérides, pero es que ahora vienes con ocasión de la presentación de tu nuevo libro junto con Santiago Calvo, El elefante en la habitación, de la editorial Jarana, donde abordáis precisamente la insostenibilidad del sistema público de pensiones en España. Exactamente, pues sí, al final con el libro lo que hemos querido hacer es eso, lo hemos llamado Elefante en la habitación, un poco por lo que tú dices, porque oye, tenemos probablemente el mayor problema económico de España a día de hoy. Y es un poco como que pasa por la política de puntillas, como tú estabas comentando en la intro, pasa en la política y algún partido en el pasado se atrevió a decir algo. Pero ya prácticamente los que comentan una pequeñísima cosa, lo comentan con la boca muy pequeñita y se cuidan mucho de decir lo que hay que hacer. Que si o bien lo saben o bien no lo saben, por una cosa o por otra, problema. Porque si saben lo que hay que hacer y dicen que no hay que hacer nada, pues mal. Y si no lo saben, no sé si es peor todavía. O sea, ignorancia o mala fe, no lo sé. Pero cualquiera de las dos cosas conllevan que tenemos el problemón enfrente nuestra y no estamos haciendo absolutamente nada para atajar ese problemón. ¿En qué se traduce este problemón? Porque para que la gente nos entienda, algunos dicen, bueno, las pensiones públicas. Pero ¿cuál es el problema? Si a día de hoy las pensiones se están pagando, que los jubilados cobran sus pensiones en tiempo y forma. Y yo diría, bueno, que se atreva algún gobierno a no pagar las pensiones. Es que estamos hablando de 12 millones de votantes. Evidentemente, las pensiones lo primero, antes que nada. Pero la cuestión, ¿en qué se sustenta el problema actual, ya no el futuro, actual de las pensiones públicas en España? Pues ahora mismo lo que tenemos es un sistema de reparto, probablemente eso ya lo sabe todo el mundo, es decir, pues tú durante tu vida laboral has ido
pagando pensiones, y hay mucha gente, a lo mejor más de uno todavía se cree que se ha guardado en una cajita, que se ha invertido ese dinero no se ha invertido, no se ha guardado, simplemente se utilizó para pagar las pensiones del pasado. Y lo que ahora tenemos es un derecho adquirido de todos aquellos que pagaron pensiones en el pasado a recibir una pensión en el presente. Ahora, ¿cómo se paga esa pensión del presente? Esa pensión del presente se paga con lo que nos cobran a los trabajadores del presente. Entonces, eso es el sistema como existe, es un sistema, bajo mi punto de vista, muy subóptimo. Ahora vamos a tratar otras opciones que hay de política pública, de abanico de política pública, pero bueno, el sistema es el que es. Y ahora, ¿el problema cuál es? Pues el problema es que no hay trabajadores y que además los trabajadores que hay no generan suficiente riqueza como para sostenerse a sí mismos con un nivel de vida adecuado, ya ni siquiera voy a decir un nivel de vida brutal, un nivel de vida adecuado, y también sostener a la generación anterior, a los baby boomers, que se están básicamente todos jubilando ahora, y pues no hay dinero para eso. Y como no hay dinero para eso, exactamente ¿en qué se traduce el no hay dinero para eso? Pues se traduce en que tenemos ya una cuña fiscal implica cuña fiscal del trabajo, cuña fiscal implica los impuestos, IRPF, y los impuestos directos, y también las contribuciones sociales, principalmente, aunque pueden ser más cosas como desempleo, pero principalmente las contribuciones a la seguridad social para pagar esas pensiones. Tenemos una cuña fiscal ya más alta que la europea. Era mucho más baja en el año 2000, era igual que la europea en el año 2018, cuando entra el gobierno del PSOE actual, y ahora mismo es más alta. Es decir, ya estamos por encima en impuestos al trabajo que Europa, y muy por encima de la OCDE, pero muy por encima es que le metemos una goleada a la OCDE, o sea, como si ahora que está el Mundial, un 5-0 a la OCDE. La OCDE, estamos hablando del grupo de las 30 grandes economías del planeta, es decir, España se ha convertido en un infierno fiscal. Pagamos muchísimos más impuestos, pero muchísimos más impuestos para sostener las pensiones. Y esto, Dani, para que la gente nos entienda, se traduce en que cobramos mucho menos de lo que deberíamos. Claro, el salario neto en los últimos años ha caído. El salario neto real, ¿se entiende? Es decir, descontado por inflación, y una vez que descuentan los impuestos, el salario neto de un trabajador ha caído, mientras que el poder adquisitivo de los jubilados sigue creciendo. Por lo tanto, ahí se está generando una tensión intergeneracional un poquito complicada. Pero tú dirías, bueno, simplemente hay unos quitando de una bolsa y metiéndoselo a otros, es problemático por la redistribución, y es problemático porque además la redistribución genera una guerra intergeneracional. Todo esto sería hiperproblemático por sí mismo. Pero es que además el sistema es ultra deficitario. No un poquito deficitario, la palabra ultra está muy bien aplicada aquí. Ultra deficitario. O sea, que pagamos más impuestos que nunca, el Estado nos roba la mitad de lo que ganamos, mucha parte de ese dinero para pagar pensiones, y no da, aún así no da, se tiene que endeudar para financiar las pensiones. Exactamente. Aproximadamente ahora, si consideras el sistema contributivo y no contributivo, aproximadamente hay un agujero de 70.000 millones. Agujero quiere decir diferencial entre ingreso y gasto, porque el gasto es una burrada, es muchísimo más que esto. Pero 70.000 millones de agujero. 70.000. Tú dices, ¿cuánto es eso? ¿Eso es mucho o es poco? Bueno, para que te hagas una idea, el Ministerio de Defensa, que no le quieren dar ni un duro más y que estamos incumpliendo por ahí, son 20.000 millones. 20.000. Y el agujero solo, no son las pensiones, no, porque las pensiones es mucho más, son más de 200.000, no, el agujero solo son 70.000. Y ahora, si consideras solamente la parte contributiva, 63.000. Las cifras son mareantes, O sea, básicamente, esto ya lo comentamos la otra vez que estuvimos por aquí, pero el sistema, o sea, nosotros tendríamos superávit fiscal. La España de Sánchez, que no es, que uno no diría, o sea, es que es la Argentina de Milei, hay un poquito de diferencia. Bueno, si no fuera por el agujero de las pensiones, es decir, si el sistema fuera contributivo realmente, es decir, lo que nos quitan a nosotros se fuera a los pensionistas, que nos quitan ya un montón, como hemos dicho, si se fuera directo eso a los pensionistas, a pesar de todo el jaleo, tendríamos superávit fiscal. Pero es que no solamente es eso, sino que el agujero en nuestros bolsillos y el agujero hacia nuestros hijos que van a pagar la deuda que estamos teniendo hoy para pagar a los jubilados. Es que esta es la clave del asunto. Es decir, la situación ahora mismo es que la seguridad social hace aguas. Es un sistema deficitario. El Estado, a pesar de que recauda más que nunca, a pesar de que los españoles pagamos más impuestos que nunca, y a pesar de que buena parte de nuestros impuestos y buena parte de las subidas fiscales que se han producido en los últimos años van destinadas única y exclusivamente a financiar las pensiones, aún así no es suficiente. El Estado se tiene que endeudar para pagar las pensiones en tiempo y forma. Pero eso es hoy. ¿Cómo es la situación en el futuro? ¿Hacia dónde vamos en los próximos años? Si no se cambia nada, si se mantiene el sistema tal y como está. Pues ahora mismo hay unas previsiones, estas previsiones son de un informe de la Unión Europea, que es
bastante optimista incluso con los supuestos que utiliza para la economía española, es decir, suponen que la productividad de España va a crecer mucho, cosa que no ha pasado en el pasado, suponen que va a crecer también mucho la productividad por trabajador, la productividad del capital, eso es una locura, y a pesar de todo eso, nos están diciendo, mira, ya tenéis un sistema insostenible, gastáis el 14% del PIB en pensiones. Y si todo esto sigue, en los próximos 25 años vais a gastar el 17. Wow. Vais a ser pues el tope mundial. Récord a nivel mundial. Líderes, en Líderes. eso sí. En eso, a productividad no sé, a innovación no sé. Pero en pago de pensiones vamos a ser líderes mundiales. Claro, lo vamos a arruinar todos por el camino. Pero en cualquier caso, eso es lo que nos dice un informe de la Unión Europea, que si se equivoca en algo es en ser demasiado optimista con los supuestos que utiliza para la economía española. Si empiezas a empeorar esos supuestos y a utilizar los históricos, las estadísticas históricas de España para proyectar el futuro de España, entonces se te puede ir fácil al 18, haciendo unas hipótesis o simulaciones. Hipótesis, simulaciones bastante sencillitas. 18% del PIB. Más o menos están estimando que prácticamente la mitad del gasto público español van a ser pensiones en 25 años. La mitad. Hoy es casi el 40%, ¿eh? ¡Wow! O sea, 40. Las pensiones ya son la principal partida de gasto de España, más de 200.000 millones de euros al año, pero claro, se va a incrementar de forma muy sustancial, más del 50% de todo el gasto público en España dedicado a pensiones. Esas son las previsiones que hay para los próximos años. Ahora mismo son el 40, un poquito, está sobre el 40, que no está mal, ¿eh? Que se dice pronto. Entonces, claro, hay una frase que tiene el profesor Bastos que dice, si tú quieres ver quién manda en un sitio, mira los presupuestos. Porque el resto es retórica. No. Yo quiero saber... ¿A dónde va el dinero? ¿Dónde se sigue la pista del dinero? Pero claro, más dinero dedicado a pensiones significa que también hay menos dinero o menos margen para destinar a inversión pública, infraestructuras, transporte, vivienda, sanidad, educación. Es decir, el dinero no nace de los árboles. Es decir, y además, la capacidad del Estado para robarnos... atracarnos tiene un límite también, porque llegado a un punto, si el atraco es excesivo, la gente deja de trabajar, la gente deja de invertir, las empresas dejan de ganar dinero, es decir, la economía se hunde. Sí, bueno, y ahora mismo lo que está pasando en la economía española es bastante curioso. En los últimos, es lo que busca el gobierno en cualquier caso, pero en los últimos años, desde 2018, si tú has estado en la parte de la economía que vive del Estado, te ha ido bien. Te ha ido bien, y por eso hay gente que dice... Crisis, problema para llegar a fin de mes. ¿Dónde? En mi bolsillo no. Pero claro, todos los que estamos en el otro lado, es decir, todos los que estamos pagando la fiesta al final, todos los que estamos pagando impuestos, estamos peor. A ver, siempre todos es un poco una exageración, pero en promedio, todos los que estamos en la parte productiva de la economía nos ha ido mal. Entonces, claro, aquí se está generando una España a dos velocidades. La España que produce cosas, que está cada vez peor, y la España que disfruta de las cosas que no produce, que está cada vez mejor. Es que, de hecho, esto se ve de forma muy clara, muy visual, con el descontento y la indignación que experimentan cada vez más españoles jóvenes. Los jóvenes españoles están indignados porque son conscientes de que tienen menos oportunidades, tienen problemas para independizarse, no son capaces de comprar una casa, muchos de ellos ni siquiera de alquilar una vivienda. Están obligados, se ven condenados a seguir viviendo en casa de sus padres con 35 años, con 38 años, sin poder formar su propia familia, en trabajos precarios, muy mal pagados, con sueldos muy bajos. Claro, el que no se va al extranjero para buscar un sueldo más alto se queda en España, pero se ve condenado a sueldos de 1.500, 1.800, no llegan a 2.000 euros al mes. Y de repente ven que su nómina en realidad, su sueldo real es el doble. Pero entonces, ¿y a dónde va ese dinero? Pues fundamentalmente a las pensiones, a los jubilados. Y claro, los jubilados tienen todo el derecho de cobrar la pensión después de tantos años de esfuerzo, pero la cuestión es que el sistema hace aguas y algo habrá que hacer. Y curiosamente, ¿en qué radica la indignación? Que vemos cómo hay jubilados en la actualidad que cobran sus 3.000 y pico euros al mes, tienen 2 pisos en propiedad, uno de ellos lo alquilan, por lo tanto se levantan 4.000 y pico euros al mes, sin deudas, porque ya tienen la casa pagada, y luego en Navidad y en verano, ¿cómo cobran la extra? 8.000 pavos que entran de golpe, mientras los jóvenes españoles están a dos velas. Lo de la generosidad intergeneracional se está convirtiendo en guerra intergeneracional. Y expolio. Guerra y expolio intergeneracional. Sí, a ver, uno lo puede ver de esta manera. Cuando haces la redistribución
de jóvenes a mayores, lo que estás viendo y lo que se suele hacer es decir, bueno, es que hay gente que ya no puede trabajar, ¿no? Todos nosotros nos vamos a enfrentar a ese problema, o sea, al final es la naturaleza humana. En algún momento nuestras fuerzas vitales decaen y como nuestras fuerzas vitales decaen, nuestra capacidad de generar ingresos también decae. Lo que no tenemos en cuenta es que tenemos la parte de los ingresos, sobre todo del trabajo, pero también tenemos la parte de la riqueza. Si tenemos un buen sistema de pensiones, y aquí es donde deberían empezar a poner el foco todo el mundo en el debate público, con un buen sistema de pensiones se acumulan activos. Eres básicamente, lo que tú estabas comentando es un caso de acumulación de activos. El ejemplo que tú estabas poniendo del jubilado que tiene viviendas y alquila las viviendas, tiene un activo que le permite generar ingresos o que en dado caso podría vender y permitirle sostenerse durante su vejez. Eso es lo que tenemos que fomentar como sociedad, no necesariamente en el sector inmobiliario, aunque también en el sector inmobiliario, pero puede ser el sector inmobiliario, puede ser el sector financiero, puede ser cualquier otro tipo de activo real, que empresas, vamos, acciones de empresas, bueno, eso es un activo financiero, pero que termina en un activo real, pero puede ser activos de producción. Es decir, todas estas cosas permiten a la sociedad, a los más mayores, sostenerse a sí mismos sin necesidad de un ingreso que venga o que provenga de los más jóvenes. Y nosotros en el libro lo que hablamos, precisamente uno de los casos, yo creo que de éxito que ponemos, es el caso del sistema de pensiones chileno, que tampoco es que no tenga problemas, todos los sistemas tienen problemas y hay trade-offs, pero creemos que el trade-off que tiene el sistema chileno, que es un sistema de capitalización, no de reparto, no sé, tus ingresos no se van a otra persona, no le tienes que quitar su ingreso a otra persona, sino que esa otra persona simple y llanamente ha acumulado esos activos. Y al acumular activos pueden pasar dos cosas. Esto es una maravilla que ha pasado en la economía chilena. Puede pasar que los inviertan en la propia economía nacional, que eso ha pasado y todavía pasa. Por lo tanto, al invertirlos en la propia economía nacional, ese ahorro se transforma en activos productivos para la economía chilena o para la economía que fuere, que esté ahorrando e invirtiendo, y eso incremento de la capitalización de la economía conlleva un incremento también de la productividad de los trabajadores y con ella de los propios salarios de los trabajadores. Esto es lo que tú llamarías, muy a la Bastiat, una armonía económica. Correcto. No tenemos que pelearnos entre jóvenes y mayores. Podemos simple y llanamente decir, oye, tú ya proporcionaste trabajo en el pasado, has acumulado activos, yo ahora te voy a proporcionar los activos para que tú seas más productivo. Tú tienes no has conseguido todavía, eres muy joven, tienes las manos desnudas, no tienes capacidad de generar una riqueza, yo te la proporciono para que puedas utilizar, si lo quieres ver de esta manera un poco de andar por casa de economista, de explicación económica, te proporciona las herramientas para que tu trabajo sea mucho más productivo. No es buena idea cazar con las manos solo, ¿verdad? Utilizamos pues es esta misma tontería aplicada a los bienes de capital. Sería mucho mejor que tuvieras muchos más bienes de capital para que tú fueras muchísimo más productivo, ¿verdad? Pues yo te los proporciono. Y tú me das el ingreso del capital y te quedas con el ingreso del trabajo que se ve multiplicado gracias al capital. Esto es muy importante. Esto ha pasado en Chile. En Chile. Se ha generado el mercado de capitales más profundo de la región y no existía antes de la existencia del sistema de capitalización de las pensiones. Por lo tanto, esto es un sistema que ha funcionado como un reloj suizo. Por cierto, en Suiza tampoco está mal su sistema de pensiones, pero el sistema chileno funciona mejor que el sistema suizo de pensiones. Curioso. Esto es muy interesante porque es el círculo virtuoso, es decir, un sistema público o un sistema de pensiones con incentivos correctos en donde los trabajadores ahorran para sí mismos, ese ahorro se destina a la inversión, se invierte, se generan activos. Como consecuencia de ello se producen más bienes de capital, esos bienes de capital se acaban traduciendo a su vez en una mayor productividad, la productividad eleva el salario de los trabajadores y encima permite que el día de mañana cuando se jubilen dependan de sí mismos, consuman su ahorro, su inversión con pensiones mucho más altas que las que obtendrían única y exclusivamente mediante sistemas públicos de reparto como el que existen en España. Círculo virtuoso. ¿Y los bienes de capital qué son? Pues como bien está comentando Dani, como dice también nuestro querido profesor Bastos, ¿cuál es la diferencia entre un campesino de Burundi y un campesino norteamericano? ¿Por qué uno es rico, el norteamericano, y el de Burundi tiene una economía de subsistencia? Porque el de norteamericano tiene un tractor.
Es que tiene un tractor que vale por 400 campesinos y por 400 bestias arando a mano. Esa es la gran diferencia. Y una cosechadora y una logística y unas carreteras increíbles, una logística brutal. O sea... Eso es un sistema capitalista, eso es el capital. Antes de entrar en la alternativa que planteáis en el libro, simplemente para desmontar alguno de los mitos, te dirán los defensores del sistema público de reparto, vale, tenemos un problema demográfico, necesitamos más trabajadores, aquí no nacen niños. La solución son los inmigrantes. ¿A qué le contestas? ¿Qué le contestas a eso? Que es un buen ya se está generando un buen problema en otros lugares que no son específicamente el sistema de pensiones, sin arreglar el sistema de pensiones. Es decir, ya tienes una oleada migratoria. En España hemos tenido dos grandes oleadas migratorias. El inicio de los años 2000 y desde el año 2018, 19, 21, como está ahí el COVID por medio, uno no sabe exactamente dónde colocarlo, pero tienes una gran... Vamos, desde el 21 está clarísimo la oleada migratoria que hay. Y el sistema de pensiones ha seguido empeorando. O sea, has traído a millones y millones, es que se dice o sea, no estoy exagerando, son millones de personas los que han entrado. ¿Qué ha generado eso? ¿Ha generado una solución al sistema de pensiones? No, el sistema de pensiones se sigue deteriorando sin solución. Pero es que además, incluso si se arreglara, que no está ocurriendo, si se arreglara, todas esas personas, o sea, el problema es un problema de generosidad. Es excesivamente generoso el sistema de pensiones español. Como es excesivamente generoso, lo que estamos haciendo es pegar una patada para adelante. Bueno, traemos más gente y ya en el futuro ya veremos. Que se preocupen los del futuro. Pero esto es lo mismo que hicieron en el año 97 con la reforma del Pacto de Toledo. Que el Pacto de Toledo es un poquito antes, pero la reforma es en el 97. Oye, cambia esto un poquito, maquíllalo y tira para adelante que otros 20 años aguanta esto. Bueno, pues aguanta y ahora vivimos en el futuro de esa gente. Tal cual. Ellos sabían que esto no era un arreglo para siempre. Y ahora el problema, multiplicado exponencialmente, no lo comemos nosotros. ¿Qué estaríamos haciendo con la inmigración? Exactamente lo mismo. Si no modificamos el sistema, a la inmigración le estamos diciendo, sí, paga tú las pensiones ahora, que luego ya en el futuro ya veremos. Bueno, el ya veremos es lo que alguien no quiere coger el toro por los cuernos y decir, no, soluciona el problema, que esto es un problema de fondo, es un problema de diseño del sistema. Tienes un mal sistema y si lo que necesitas es seguir metiendo gente en el mal sistema para que esto no quiebre, lo siento, pero esto no es una solución de largo plazo. Correcto. Es un parche. Es un parche. Otra de las cosas que nos dicen muchos, bueno, a ver, pero ¿por qué tienen que pagar los pensionistas, los pobres jubilados? Además, ahora abordaremos en las soluciones, en las alternativas, las posibles reformas que para nada afectarían a los actuales jubilados. Afectarían a los siguientes, pero no a los actuales. Pero dicen, bueno, que se elimine gasto superfluo, el gasto político. Hay un maravilloso gráfico de los muchos que tiene nuestro ya querido y desaparecido virtualmente John González, en donde explica esto de una forma muy gráfica y pone dos barritas, una barrita con lo que supone en gasto anual las pensiones públicas y otra barrita con el gasto político. El gasto político en España es esto, y el gasto de las pensiones es así, con lo cual esa no es la solución tampoco. No, bueno, podrías meter ahí la defensa si quieres. ¿Qué dices tú? ¿Podría eliminar el Ministerio de Defensa y ya está? No sé. No sé lo que nos dura las Canarias, con Marruecos al lado, no sé lo que nos dura Ceuta y Melilla, 2 segundos. Pero quita eso, venga, quítalo. Quita Televisión Española, que es muy necesario quitar la Televisión Española. 1.000 millones, pero 1.000 millones da ¿para cuánto da 1.000 millones? ¿Da para 4 días de pensiones? Para 4 días de pensiones, algo así, sí, no da para absolutamente nada. Quita el ingreso mínimo vital, que es una desgracia lo que han hecho con el ingreso mínimo vital, es una fábrica de generar vagos. Bueno, pues quítalo también, como dices, quítalo. Metes todos esos, empiezas a meter cosas ahí y como mucho te salen gastos de, no sé, 40.000 millones. Es una burrada, que ojalá se quitara eso. El agujero, ya hemos quedado antes, que son 70. El agujero. Estamos hablando solo del agujero. Es un agujero que todos los años hay que rellenarlo con algo. O sea, es una vez más. O sea, si dimensionas bien el agujero que es el sistema, que es el sistema de pensiones actual español, es que no cabe. O sea, realmente cuesta pensar en esos términos. Cómo de grande es y lo poco que puedes recortar por el resto del Estado. Por eso, precisamente, vuestro libro, que publicáis con Jarana, Santiago Calvo y tú, se llama El elefante en la habitación, porque es que es un elefante enorme, de dimensiones colosales, una habitación pequeñita, y nadie habla de él. Pero tiene solución. ¿Cuál es la solución que aportáis en el libro para que España tenga un sistema de pensiones sostenible en el tiempo?
Pues la solución es una solución de mínimos, porque ya estamos en un punto donde, como tú antes los comentabas, oye, que tenemos un montón de compromisos adquiridos con gente que ya no puede sostenerse por sí misma. Y hay algunos que han adquirido algunos activos y otros que no. Por lo tanto, lo que hacemos es una solución muy poco radical realmente. Lo que hacemos es plantear un sistema parecido al de Suecia. Como Chile ya lo tenemos fuera de... Chile no se puede. Ya no se puede. Ya no se puede. Políticamente no se puede. Aparte de eso. Pero a mí políticamente que se peleen los políticos por la política. No se puede económicamente. O sea, técnicamente hacerlo sería durísimo porque alguien sí va a tener que... O sea, el coste de la transición es brutal. Entonces, lo que planteamos es hacer lo siguiente, un sistema de cuentas nocionales, un sistema de varios pilares, multipilar se llama, ¿no? Entonces, la primero es reformar absolutamente el sistema de reparto que existe. Mantener el sistema de reparto con un sistema de cuentas nocionales. ¿Qué es un sistema de cuentas nocionales? Un poco suena más complicado de lo que realmente es. Ahora mismo, nadie sabe cómo se calcula una pensión. O sea, lo saben 4 personas. Y yo creo que el poder político lo hace aposta, porque si no te enteras, ahí hay una caja negra, la caja negra, yo metí mucho a la caja negra y ahora necesito mucho de la caja negra. Esto es la conversación de bar, ¿no? Sí, tal cual. Es que yo coticé. Lo que usted cotizó fue para pagar las pensiones hace 30 años. No solo eso, sino que no se dimensiona bien qué se cotizó y qué se está sacando. Correcto. No se dimensiona bien lo generoso que realmente es. Reciben mucho más, los pensionistas actuales reciben mucho más de lo que aportaron a la caja común. 60% más. 62, para ser exacto. En promedio, es decir, tú aportaste, por cada euro que aportaste, 1,60 que sacas del sistema. En algunos casos puede llegar a 2. Y las previsiones son que esto siga para adelante. En los próximos 20 años, que el rendimiento que le has sacado al euro invertido, entre comillas, porque evidentemente están obligados a ser parte del sistema, invertido en el sistema público de pensiones, siga empeorando. Pero bueno, vayamos al punto. Nosotros no estamos planteando en el libro, aunque me gustaría hacerlo si fuera factible, no estamos planteando hacer un sistema de capitalización y ya. No, estamos planteando salvar el sistema público de reparto con un sistema de cuentas nocionales. En vez de tener todo ese jaleo de la base reguladora, todo ese jaleo de cuántos años se me computan si tengo más años más cerca de la jubilación, menos cerca de la jubilación, que todo el mundo sabe que importan, pero nadie sabe ni cuánto, ni por qué, ni nada. Y te prometo que hay 5 personas en toda España que lo sepan con todo lujo de detalle. Esto es como hacer la declaración de la renta. Si la quieres hacer bien, de verdad, no se puede. Bueno, pues lo que proponemos es un sistema mucho más sencillo. Oye, cada euro que has cotizado se te guarda en una especie de hucha virtual, por eso se llama nocional, no existe realmente, pero es una especie de hucha virtual. Oye, yo metí dinero en el sistema y ahora el sistema me dice, tengo una deuda contigo por exactamente el mismo dinero que tú le metiste a esto. Uh-huh. Y lo que hacemos es plantear una cosa que también se hizo en Suecia, que es la del tipo de interés nocional. ¿Qué es un tipo de interés nocional? ¿A cuánto se te puede reevaluar la pensión y el dinero que le has metido al sistema de pensiones en función de cómo funcione la economía y cómo funcionan los ingresos del propio sistema de pensiones? Por lo tanto, si la economía crece mucho, tus ingresos nocionales, el euro que metiste, se revalúa a una velocidad muy alta. Si el sistema no crece, como pasa en España, que crece poco, pues la pensión que se te puede pagar no puede ser tan alta como te gustaría a ti. Incluso a veces podrá quedar por debajo de la inflación. O sea que en este caso vosotros lo que proponéis es un sistema nacional como el que se puso en marcha en Suecia, por la cual tú aportas 1 y vas a recibir 1, pero a ese 1 se le va a aplicar también un tipo concreto de revalorización que no está vinculada a la inflación, como sucede en España, que es un horror, porque lo de la inflación es que eso ha agravado todavía mucho más la situación problemática de las pensiones, sino que está vinculado al crecimiento de la economía. Está vinculado, en principio se puede hacer de varias maneras, pero sí, eso es un tema puramente técnico que ya, pues ya, que se compren el libro y claro, que lo vean. Porque si se lo contamos todo, es como contar el final de la peli. Pero bueno, sí, es un tema un poco técnico que no importa tanto, pero sí, básicamente si la economía crece rápido, cuando las economías crecen rápido, los ingresos por las cotizaciones también crecen rápido y viceversa. Entonces, la clave aquí es intentar equilibrar los ingresos de cotizaciones que tiene el sistema con los gastos de cotizaciones. Claro, los gastos de cotizaciones son los euros que tú metiste actualizados por ese tipo de interés que se va actualizando en función de cómo crezca la economía. Bien. Y eso en cuanto al sistema nacional. Segundo pilar. Segundo pilar. El segundo pilar es un sistema de capitalización vinculado al empleo. Parecido al que tiene Alemania, aunque Alemania no es tan bueno, pero el de Suecia es una máquina. El de Suecia, básicamente, todos los trabajadores tienen una cuenta privada, individual, a su nombre y apellidos, con una parte sustancial de su salario que le genera un interés real. Es decir, que sí es su cuenta, que sí es su ingreso, que lo puede invertir y que eso crece paulatinamente.
Ese segundo pilar creemos que es el pilar que paulatinamente también tiene que ir creciendo todos los años y decreciendo el de cuentas nacionales. Pero claro, esto no puede pasar hasta dentro de 20 o 30 años para que esto sea sostenible. Es decir, que estamos hablando de que... De una transición larga. Claro, es que, claro, como nos hemos ido cociendo poquito a poco, como la rana, en el desastre del sistema que tenemos ahora actualmente, para salir de él sin morir en el intento, tenemos que ir apagando el fuego también poquito a poco. Porque la otra es la doctrina del shock. Y la doctrina del shock puede ser durísima, porque puede ser pues que vayan a tener que caer de la noche a la mañana un 30 o un 40% las pensiones. Esto lo abordamos también en el programa que tuvimos aquí la otra vez, es decir, una solución a la griega. El Estado quiebra el sistema público de pensiones y los pensionistas que cobraban 1.000, por poner el ejemplo, de repente al día siguiente pasan a cobrar 500. Te fastidia, eso es lo que hay, no queda otra. Esa es la alternativa. Esa es la alternativa. Y eso es lo que no queremos. Pero bueno, la alternativa puede ser por la bravas también de decir, oye, pues mira, estos son los ingresos por contribuciones, estos son los gastos, y estos son los gastos que puede tener del sistema. Nosotros no estamos planteando esto. Esto es una medida que sería una medida dura y yo creo que justa. Pero estamos diciendo, no, aquí hay derechos adquiridos y los derechos adquiridos se tienen que dimensionar bien de alguna manera. Y ese dimensionar bien es transicionar al sistema de cuentas nacionales en el que la gente entienda que el euro que metiste se ha ido, es el euro que puedes sacar en algún momento. Correcto. Y además es un euro que no es un euro, es algo más de un euro. No va a ser 1,60 como el que hay ahora, porque no es sostenible. Ni 1,60 ni 1, pero será algo sostenible. Exacto. Y luego, importante que haya transparencia en el sistema. Los suecos saben perfectamente cuánto van a cobrar de pensión cuando lleguen a la jubilación y eso les va a permitir, por un lado, saber cuánto van a cobrar y en segundo lugar prepararse para complementar su futura pensión. Porque aquí hay tres pilares. Hay uno que es el de cuentas nacionales, el segundo que es de ahorro obligatorio que se invierte en activos financieros y por lo tanto un sistema mixto de capitalización en la cual parte de lo que aportas a la seguridad social se invierte y ese es dinero que va a ir directamente a tu cuenta cuando te jubiles, de tal forma que vas a poder complementar el sistema público de cuentas nacionales para cobrar una pensión más alta. Y el tercero, ahorro privado. Es decir, además de esto, incentivos que entiendo que deberían ser mediante exenciones fiscales para que si ahorras a nivel individual, encima puedas cobrar todavía más dinero. Claro, un poco la idea es decir, bueno, el que quiera complementar los dos primeros pilares no es obligatorio, porque el de planes... Ese es obligatorio. El segundo. Mediante el empleador y también con incentivos fiscales. Correcto. Pero y el tercero es voluntario. El tercero voluntario con incentivos fiscales, que no es diferente a lo que teníamos en España hasta hace 2 días. No es diferente a lo que tenemos, solamente que ya los montos son de broma, que son 1.500 euros. O sea, eso es una broma de mal gusto. Es un insulto. Es un insulto, con eso no... O sea, claro, luego te dicen, no, es que con eso no vas a poder vivir en tu jubilación. No, claro que no, si me estás planteando tú el límite. Hasta hace poco eran 8.500 euros, que es un límite aceptable para la clase media. Está bien. O sea, por lo menos recuperar esos 8.500, que eso también se los cargó el PSOE. Como todo lo bueno que existía, lo poco bueno que existía, el PSOE va y ¡pa! Y le pega un palo. Pues estos 8.500 euros y todo exactamente lo mismo, lo bajó a 1.500 para que el sistema privado de pensiones no funcionara. Además, habría que abrir a competencia el sistema privado de pensiones porque estaba muy, muy concentrado en los bancos, en el sector bancario tradicional, que te cobran unas comisiones que te matan. Es más, yo me planteo, ¿por qué narices solo existen la posibilidad de que existan ese tipo de exenciones fiscales para los planes de pensiones? ¿Por qué narices los españoles no podemos tener, como sucede en otros muchos países, una especie de SICAV individual, una cuenta de ahorro individual, como sucede en Estados Unidos, en Reino Unido, en muchos países 400, ricos? 401k se llama, ¿no? En Estados Unidos. Exacto. Ese es el modelo perfecto. Oye, tú tienes una cuenta, todo lo que vaya a esa cuenta, ya sea acciones, renta fija, vivienda, todo el ahorro que destines a esa cuenta, que va destinada a tu futura jubilación, está exenta del pago de impuestos. Ese es el modelo perfecto. Ese es el modelo mejor que ese, no lo hay. La otra opción es el que tenemos ahora, que en ese sentido, a nivel minorista, funciona un poco mejor ahora que antes. O sea, si se han metido otros intermediarios financieros ahí y puedes invertir de forma pasiva en ETFs y cosas de esas. Esa es la otra alternativa, pero claro, subiendo mucho el límite, subiéndolo a lo mejor eran 8.500 euros hace 10 años, pues en términos actuales eran 12.000 euros. Pero no 1.500 al año, que es una vergüenza. Es una vergüenza que está diseñado para que no puedas vivir de eso. Y esto hay que dejarlo clarísimo, esto es un tema de elección de política pública.
Y al político, tirano, aprendiz de tirano, le gusta tener gente dependiente. Esta es la Y clave. gente que ahorra y gente que tiene su propia pensión es gente que no depende del Estado. Si no depende Efectivamente. del Estado, no pasa lo que está pasando ahora, que tienen secuestrado un país porque tienen secuestrada a la tercera edad. Clientelismo político tan importante. Al final de esto son cuestiones de intereses políticos. A los tiranos, a los liberticidas les encanta tener a una población pobre e ignorante, analfabeta, porque son fáciles de manipular, y pobre porque es dependiente, es gente dependiente que depende de papá Estado, y eso, amigos, beneficia únicamente a los políticos, no a la gente. Para terminar, Dani, el elefante en la habitación. Tenemos un problemón, y es enorme. Pero como dice la parábola del elefante en la habitación, hay un elefante en la habitación y los políticos, los responsables, no se fijan, no hablan del elefante. Es como si no existiera. ¿Por qué narices no hay ni un solo partido político que hable de este problema? Porque el voto que tengas de tercera edad lo pierdes. Ya está, es un tema de captura Bueno, de pero clientelismo. vosotros en el libro es que se puede abordar perfectamente explicando a la gente que esto es insostenible y que un modelo de transición permitiría, como el que planteáis en vuestro libro, que los pensionistas actuales, los actuales votantes que ya están jubilados, no les afecte para nada este cambio y, sin embargo, favorezca a los jóvenes, a los nietos. Por lo tanto, electoralmente se puede vender, pero ¿por qué no quieren venderlo? No, porque da miedo, porque esto no es un tema... esto es un poco un desastre, porque me hace ser pesimista cuando habitualmente soy optimista. O sea, la gente no vota racionalmente. Ya. O sea, la gente vota por sentimiento. Por Y impulso. además tienes gente que yo creo que sí es inteligente, pero increíblemente malvada, como portavoces políticos, diciéndote que, por ejemplo, pues a lo mejor este libro, que no se lo van a leer, evidentemente, si tiene algo de éxito, te van a decir que pues, somos unos fascistas, lo que sea, yo qué sé, lo que Lo de escuchas siempre. todos los días. Lo de siempre. Y habrá gente, a ver, ya cada vez más gente, la gente joven ya no funciona, te dicen, sí, vale, que sí, soy fascista, que déjame en paz. Sí. Pero quítame la mano del bolsillo, por favor. Sí, vale, sí, pero quítame la mano del bolsillo. Pero con la gente mayor a lo mejor va a funcionar menos. Correcto. Y si le metes el suficiente miedo a la gente, pues la gente ¡pum!, se retrae y se va a vota con el corazón. Totalmente, pero bueno, hay alternativas y oye, la labor de los buenos políticos precisamente es hacer las políticas correctas y convencer a la gente de que son las políticas correctas. Es que esa es la labor de un buen político. No engañar a la población, no hacer políticas incorrectas, sino decirle a la gente lo que hay, no mentirle, poner en marcha las políticas que hay que hacer y luego saber explicarlas para convencer a la gente de que eso es lo correcto. Pero, por desgracia, en este país no abundan los buenos políticos. No abundan los buenos políticos, pero sí abundan los buenos analistas, como nuestro querido Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides y autor de este libro, junto con Santiago Calvo, El elefante en la habitación, de la editorial Jarana. Absolutamente recomendable para saber cómo funciona el sistema, cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Porque, como se dice en Galicia, habelas haylas, como las brujas, ¿eh? Habelas haylas y las soluciones existen. Dani Fernández, como siempre, un auténtico placer. Gracias, Manu. Bueno, señores, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Antes de despedirnos, recordad, tenéis que visitar Freedom Collection, la tienda online donde tenemos tazas, sudaderas, camisetas. ¿A qué estáis esperando? Ahí tenéis descuentos y además novedades para este verano. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, apoya, hazte socio del Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.